Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bueno, continuamos con estudios bíblicos con mi hermano Agustín Afonso. Hermano Agustín, clase del viernes, estuviste con Primera de Pedro, ¿cierto, hermanito? No sé, no me acuerdo. Claro que yo estuve ausente. Entonces, ¿hacemos resumen de Pedro o hacemos resumen de Lucas? No, estamos con Lucas. Deja a Pedro tranquilo. Vamos con Lucas. Muy bien, hermanito. Entonces, bueno, hablamos nuestra Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 11, hermanitos. Vamos a conversar y hablar acerca del último pasaje que estuvimos conversando con Agustín, de cómo Jesús estaba criticando a los líderes religiosos del 37 hasta el final del capítulo. Estuvimos observando. Vamos a refrescar un poco la clase. Dice la palabra de Dios, Lucas 11, del 37 en adelante, dice la palabra. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos le invitó a comer a su casa y Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentaba a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Esto es un pasaje importante, ya que nos va a enseñar, como decía mi hermano Agustín, los comentarios que estábamos haciendo, de que ellos estaban invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones, inclusive estaban transgrediendo la palabra porque estaban haciendo mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos dados por Dios y cosas que no eran así. Entonces, esto fue uno también de los reclamos que le hicieron a los apóstoles, que también ellos estaban comiendo sin lavarse las manos. Sigue, dice la palabra, verso 39. Entonces el Señor le dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Verso 40, necios, no hizo Dios tanto el interior como el exterior, por lo tanto limpien, el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarían completamente limpios. Jesús me hizo acordar también este pasaje cuando él hablaba acerca de lo que es la comida, ¿no? Que va al vientre luego a la letrina, pero igualmente en este caso dándole importancia a lo que estaban haciendo visto por los hombres, pero no le daban importancia realmente a lo que estaban haciendo ellos con sus vidas. Verso 42, ¿qué aflicción les espera? Los hay, ¿no? Que dice, como dice la traducción Reina Valera, hay de ustedes, escribas y fariseos. La palabra aquí en Nueva Traducción Viviente habla del 42, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Cuando mi hermano Agustín y los hermanos hablábamos de este pasaje, mi mente estaba pensando en cómo le dio el Señor, como una persona no quería dar ofrenda, dar ayuda a sus padres, diciendo que eso era corbán, que eso era ofrenda para Dios, apartada para él, y así deshonrando, invalidando el mandato de Dios de honrar a padre y madre, diciéndoles que eso era ofrenda para Dios. Entonces, invalidando la palabra de Dios nuevamente. Dice el 43, ¿qué aflicción les espera nuevamente a los fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan en las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción en la que están pisando. Eso es bastante importante entender que el único que conoce hasta lo más profundo del corazón es Dios. Y en este pasaje está Jesucristo, el Hijo de Dios, observando no tan solamente lo que ellos están predicando y enseñando, sino también Jesús conoce sus vidas y por eso es que Jesús le está hablando de esa aflicción que les espera, porque están colocando cargas que ni siquiera ellos son capaces de llevar y están diciendo palabra de Dios que ni siquiera ellos están cumpliendo. Entonces, el tema y el problema no es la palabra, el problema es aquel que no quiere hacer testimonio. Entonces,
me llama la atención porque cómo nosotros predicamos a Dios y nuestras vidas nos reflejan a Dios. Es como querer tratar de yo en este momento querer decirle a mi hermana Lisbeth, que está presente en la sala, que su luz no está bien encendida como cristiana y yo realmente tengo mi luz más oscura, más apagada, tratando de ver la paja en mi hermanita y yo no estoy viendo la viga en el mío. Realmente es un pequeño ejemplo que lo vemos muy claro. Luego aquí entra en escena otra persona, un maestro experto de la ley religiosa, y le va a preguntar al maestro, verso 45, maestro, le dijo un experto de la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, verso 46, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos de la ley religiosa? Ya la acusación de Jesús directamente para ellos, pues aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Inclusive hay pasajes de la palabra donde dicen que ellos se vestían como sacerdotes porque ellos representaban a Dios, esos levitas, y tenían que llevar ese cinto de oro, tenían que, como el sumo sacerdote, y puesto también lo que era la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a decir a continuación? ¿Qué aflicción les espera? Pues se levantan monumentos, estoy leyendo el 47. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas con sus propios antepasados que mataron tiempo atrás. Por lo cual, verso 48, ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices a edificar los monumentos. Esto es lo que Dios, en su sabiduría, dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. ¿Qué hicieron con los apóstoles elegidos por Cristo? ¿Qué hicieron con el mismo Juan el Bautista? ¿Qué hicieron con el mismo Jesucristo? Jesús está hablando una realidad, está hablando una persecución fuerte y difícil que han sufrido no tan solo los apóstoles, sino refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Verso 40, hay consecuencias. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta Zacarías, a quien mataron entre el altar y en el santuario, si de verdad se cumpliera, se culpara esta generación. Verso 52, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos de la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento, ustedes mismos no entran en el reino e impiden que otros entren. ¿De qué forma estos maestros expertos o estos fariseos o cualquier persona puede impedir que entre alguien al reino de los cielos? Cualquiera que es piedra de tropiezo para cualquiera que desee entrar, Jesús les ha dicho que se ataran un molino aquí al cuello y se arrojaran al mar. ¿Será que nosotros a veces quizás somos piedras no edificadoras, sino más bien piedras para hacer tropezar? Aquí en el pasaje, estas personas que conocen la palabra de Dios, que conocen y tienen conocimiento y son expertos en la ley religiosa, pero en este caso no están edificando, están siendo piedras, pero de tropiezo. Es increíble lo que estamos leyendo aquí. Y no impiden que entren. Tampoco quieren entrar, pero tampoco, y también impide que entren. Verso 53, más Jesús, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle, una trampa para que se diera algo que le pudieran usar en su contra. Sabemos que en la sentencia o en el juicio tuvieron que llevar testigos falsos para poder acusar, pero desde el comienzo de su ministerio, ellos quisieron tratar de apagar esa luz de Jesús. Imagínense cómo nosotros podemos apagar la luz si Él es la luz. Y donde hay luz, no va a prevalecer sino la luz, no, las tinieblas no van a prevalecer sobre él. No pudieron apagar la luz de Cristo, no pudieron apagar la verdad del Señor. Y en este pasaje vemos cómo Jesús
El Hijo de Dios no tenía miedo, sino que con denuedo les dijo lo que le esperaba a los expertos de la ley religiosa, a los fariseos, y no tan solo a los fariseos y expertos de la ley, a nosotros mismos, si no deseamos aceptar a Dios y seguir y no ser edificadores, sino piedras de tropiezo. Comentarios, hermanos, preguntas, algo más que añadir. Bueno, los dejo con mi hermano Agustín. Dios les bendiga grandemente. Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Ok, lo que tenemos que rescatar de esos versículos que leyó Alejandro, que vimos la semana pasada, es que los fariseos hacían ver una cosa en ellos que no eran. O sea, ellos eran actores de la ley judía, porque realmente ellos no profesaban lo que predicaban. Ellos no cumplían con lo que ellos enseñaban. Jesucristo en una ocasión le dijo a la gente, hagan lo que ellos le dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, porque ellos realmente no cumplían con la ley. Realmente ellos ponían cargas sobre los demás que ellos no eran capaces de llevar. Y eso hay que tomarlo en cuenta como ejemplo hasta para nosotros, porque a veces queremos imponer cargas en los demás, pero tenemos que empezar por vernos a nosotros mismos, si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. O sea, siempre lo que debemos ver es a nosotros, como decía Alejandro sobre la paja y la viga. O sea, a veces queremos ver el defecto de un hermano y no nos damos cuenta de que a lo mejor nosotros estamos cometiendo errores más grandes. Entonces, lo importante es vigilarse a sí mismo y tratar de formar en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo importante, formar en nosotros el carácter de Cristo, que era lo que le faltaba a estos intérpretes de la ley y a estos fariseos, que ellos no habían formado en su vida el carácter de Dios, lo que ellos enseñaban. Ellos simplemente lo que buscaban era poder y gloria de los hombres. Eso es lo que ellos buscaban. Por eso Jesús le decían que eran como sepulcros blanquecinos, o sea, por fuera son muy hermosos. Ellos se vestían con sus ropas bonitas, ¿verdad? Sus ropas hermosas, pero por dentro no eran así, estaban llenos de podredumbre, como dice Jesucristo. Y el versículo 53-54 es lo que también nos da la razón por la que los fariseos invitaron a Jesús a comer, a sentarse a la mesa con ellos. Y era tratar de encontrar en él alguna palabra para acusarle. Ellos lo hacían hablar, le hacían preguntas para que él hablara y tratar de buscar algún error en las respuestas que él puede estar dando acerca de la ley, acerca de los profetas, para tener de qué acusarle. Porque ellos realmente la finalidad de ellos con Jesús era acusarle y sacarlo del medio, porque Jesús ya estaba teniendo mucha popularidad ante el pueblo de Israel, ante la nación, ¿verdad? Y mucha gente lo estaba siguiendo. Y Lucas comienza el capítulo 12 hablando de eso, de una multitud de personas que estaban siguiendo a Jesús. Si no hay preguntas o comentarios del capítulo 11, vamos a pasar entonces al capítulo 12. ¿Les parece? Y podemos leer del versículo 1 al versículo 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Hermana Alex. Capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Amén. Amén. Entonces, como dijimos en la clase pasada, este libro, este evangelio, lo escribe Lucas a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, y dice que él investigó con diligencia todas las cosas con los testigos o las personas que estuvieron presentes en estos hechos,
y trató de escribirlas en orden, todo por orden. Y fíjese que él hace como él une lo que viene diciendo sobre los hay de los fariseos y de los intérpretes de la ley, y después dice en esto, o sea, después que sucede el almuerzo, la cena o la comida que estaba haciendo Jesús con los fariseos, dice en esto, después o sea, se ve que hay como una continuidad en la historia. O sea, Lucas le da como una continuidad a la historia de esto que está sucediendo. Dicen esto, juntándose por millares la multitud. O sea, aparentemente había muchas personas que ya estaban siguiendo a Jesús, o por lo menos le llamaba la atención lo que Jesús estaba enseñando y lo que Jesús hacía. O sea, todas las señales y los prodigios, los milagros que Jesús hacía, ya le estaba llamando la atención a muchas personas. Dice, eran millares de personas las que seguían a Jesús, según lo que dice Lucas. Dice, tanto que unos a otros se atropellaban. O sea, todos querían estar cerca de Jesús. Querían, no sé, a escucharlo o hablar o tocarlo o estar cerca de donde estaba él. Dice que era tanta la multitud que se atropellaban. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a decir ¿a quiénes? ¿A la multitud? Los discípulos. No. Él empezó a enseñarle ¿a quién? A sus discípulos. O sea, Jesús tenía un propósito. Jesús tenía una razón por la que estaba en el mundo. Y él estuvo 3 años aproximadamente en su vida pública, en su ministerio público, enseñando e instruyendo a 12 hombres que tenían la gran responsabilidad de llevar esas buenas noticias al mundo, de empezar el trabajo que Dios había empezado con Jesús o había culminado ya con Jesús al él llegar a su muerte en la cruz, o sea, cumplir el propósito por el que él había venido. Entonces la razón de Jesús era instruir a sus discípulos. Y vemos que cuando él da el sermón del monte, allá en Mateo capítulo 5, 6, 7, vemos que había una multitud también. Había muchas personas reunidas con Jesús. Pero ¿quiénes se acercaron a él para escucharlo? O sea, ¿quién les habló Jesús? A sus discípulos. O sea, la intención de Jesús siempre fue enseñar a sus discípulos. Jesús en ese momento mostraba, por las señales que él hacía, por los milagros, quién era, para que la gente lo reconociera y pudieran creer en él. Pero la enseñanza, aparte de las señales que los discípulos veían, la enseñanza que Jesús les daba, siempre a los discípulos. A veces le hablaba por parábolas, y las parábolas muchas personas no entendían a qué se refería Jesús, pero a sus discípulos se las explicaba. Decía, esto es lo que significa la parábola del sembrador, esto es lo que significa la palabra, o sea, él siempre le enseñaba el significado de las parábolas a sus discípulos, para que ellos comprendieran los misterios del reino de Dios. A ustedes les es dado, decía Jesús, saber los misterios del reino de Dios, pero no a todos, porque ellos tenían la gran responsabilidad de enseñar, de comenzar esa obra evangelizadora en el mundo conocido en ese momento, y empezando por Jerusalén, como estaba escrito en las profecías. Entonces, dice que muchos se atropellaban. Entonces comenzó a decir a sus discípulos primeramente, ¿qué es lo primero que le enseña Jesucristo a sus discípulos? Dice, guardaos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿cuál era la levadura de los fariseos? ¿O de qué tenían que guardarse ellos? ¿De qué levadura de los fariseos tenían que guardarse ellos? De la hipocresía. Ahora, ¿por qué habla de la levadura? Sabemos lo que significa levadura, los que hacen tortas. Sí. La levadura es Un poquito. como una harina que se le echa un poquito a la masa o a la harina de torta para que ella crezca, pues, hace que ella crezca. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Creo que Pablo lo dijo en Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 5, cuando estaban juzgando a un... Dígame, hermano. ¿Iba a decir algo, hermano Roberto? No, entró José Pineda. Ah, ok. Pórtate bien. Saludos. Pórtate bien. Sí, me tengo que portar bien entonces, porque ese es mi maestro. Claro. Gloria a Dios. Sí, Saludos, hermano. Gracias, Roberto. Bendiciones. Feliz tarde para todos. Feliz noche por allá. Gracias, hermano. Bendiciones. Entonces, Pablo, en una ocasión, ¿verdad? Allá en la iglesia de Corintios, cuando él le escribe,
había un problema de un caso de un hermano que estaba cometiendo actos impuros, era fornicario. Tenía la mujer de la mujer de su padre, algo así, creo que es lo que decía. Dice el versículo 6 del capítulo 5 de 1 Corintios, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y cuál era la levadura que había en ese momento en la iglesia de Corintios? Era un hermano que estaba en pecado, que estaba cometiendo pecado, y los hermanos de Corintios se lo estaban aceptando, o lo estaban viendo como normal, o lo estaban reconociendo como normal. O sea, no estaban poniendo nada para tratar de corregir la situación que estaba sucediendo. Entonces Pablo los exhorta y les dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, ese hermano, por el hecho de estarse comportando de esa manera, puede hacer que otros hermanos también hagan lo mismo. O sea, se convierte en una situación normal dentro de la iglesia. Entonces el hecho de que uno tenga la mujer del otro ya se convertirá en algo normal, y eso hay que corregirlo inmediatamente, y era lo que Pablo hacía. No permitan que un poco de levadura leude toda la masa. Limpiaos, dice el versículo 7, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuáles eran los panes que ellos tenían que celebrar? Los panes de verdad y de sinceridad, o sea, sinceridad y de verdad, o sea, practicar la verdad de Dios, enseñar la verdad de Dios. Ellos tenían que corregir la situación que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y Pablo los exhorta a que lo hagan. No permitan que eso, dice, entréguenlo a Satanás para que el cuerpo sea destruido, pero el alma sea salva. La idea es que el hermano se avergonzara, se reconociera su error, reconociera el pecado que estaba cometiendo, se arrepintiera y volviera a la iglesia. Esa era la intención que Pablo tenía, y vemos que en la segunda carta después dice, ya el hermano se arrepintió, ahora reciba. Y eso fue la intención de corregir, de Pablo, al decir, échenlo afuera, o sea, sáquenlo de ustedes, échenlo para afuera, o sea, excomúlguenlo. Y aquí Pablo, Lucas, cuando escribe el capítulo 12 de su evangelio, él está diciendo a los discípulos lo mismo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos, según lo que dice Jesucristo, es la hipocresía. ¿Y por qué la hipocresía? Hipocresía o falsedad, o sea, porque ellos aparentaban una cosa que no eran. Esa era la hipocresía. Ellos aparentaban una religiosidad que no era verdad. Ellos aparentaban cosas que no eran. Entonces la hipocresía no solamente es hablando, también puede ser por las actitudes o por las maneras como nos comportamos. A veces cuando estamos entre cristianos nos comportamos de una manera, pero cuando ya no estamos con cristianos, entonces ya nuestra vida cambia. Todavía Cristo no ha sido formado en nosotros. Todavía no tenemos el carácter de Cristo. Es necesario que ese carácter se forme. Y cuando yo tengo el carácter de Cristo, cuando Cristo está formado en mí, yo puedo estar en cualquier ambiente, en cualquier sitio, con cualquier persona, y mi comportamiento siempre va a ser el mismo. No puede haber cambios. No puede haber hipocresía en mi vida. Y es lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos. Cuídense de ellos, no hagan lo mismo que están haciendo ellos. Tengan cuidado. La hipocresía no debe ser parte de nuestra vida. No tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que ser sinceros, panes de sinceridad y de verdad, decía Pablo a los Corintios. Tenemos que ser sinceros, tenemos que practicar la verdad y que nuestra vida sea así. Una vida que muestre quiénes somos ante cualquier persona con la que nos reunamos. Ante cualquier situación, ante cualquier ambiente, tenemos que ser siempre los mismos en todo momento, siempre. Y eso se forma ¿cómo? La Biblia es nuestro alimento espiritual. O sea, un niño cuando nace, tenemos que alimentarlo. Pedro hablaba de que tenemos que desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y es la leche de la palabra de Dios, o sea, tenemos que comer de la palabra de Dios. Un niño que no se alimenta tiende a desnutrirse, y cuando está desnutrido, cuando está falto de defensas, entran los virus y terminan enfermándolo y termina matándolo. Y un cristiano es igual, un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios,
que no come la palabra de Dios, que no estudia la Biblia, que no estudia la palabra de Dios, tiende a debilitarse. Y entran los virus del pecado, empiezan a atacarnos y tendemos a caer en ellos. Y la tendencia después es a morir espiritualmente ante Dios. Por eso es importante que formemos ese carácter de Dios, que formemos el mismo carácter. Y la manera de formar el carácter es alimentándonos de la palabra de Dios, aprendiendo cada día sobre lo que Dios nos enseña. El versículo 2 y 3, Lucas escribe algo que Mateo creo que lo aclara mejor, pero vamos a leer Lucas primero. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Todo lo que habéis hablado en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, Jesús nos está diciendo, Lucas escribe lo que Jesús estaba diciendo. Según Lucas, por las investigaciones que hizo Lucas, él dice que Jesús dijo que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. O sea, todo se va a descubrir. Probablemente, según el contexto de Lucas, en el capítulo 12, el capítulo 11 también, está hablando de los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Ellos aparentaban una cosa que no eran. Ellos aparentaban una religiosidad que no practicaban, que no realmente no era verdad. Según esto, lo que está diciendo Jesús, eso se iba a descubrir. Ahora, ¿cuándo se iba a descubrir? De repente, ante las personas, ante el pueblo de Israel en ese momento, a lo mejor no se iba a descubrir, pero iban a quedar en descubierto en algún momento. Tenían que quedar en descubierto en algún momento. Ahora, ¿será que Jesús está hablando realmente de esto? Por tanto, todo lo que habéis dicho, ¿a quién le está hablando Jesús? Todo lo que habéis dicho. Le está hablando a sus discípulos, según lo que dice el versículo 1. Le está hablando a sus discípulos. Todo lo que habéis dicho en tinieblas, ahora, ¿qué fue lo que dijeron ellos en tinieblas? ¿Qué pasaba con los seguidores de Jesús en ese momento? ¿Qué les pasaba a ellos? O sea, ¿cuál era el problema que podían tener ellos en ese momento en el primer siglo? Si estaban tratando de perseguir a Jesús o tratando de incriminarlo, poniéndolo a hablar o haciéndole preguntas para que él cayera en alguna trampa de ellos para poderlo acusar y poderlo matar, ¿qué podían hacer también con sus discípulos? Lo mismo. Lo que habéis dicho en tinieblas, o sea, a lo mejor ellos no predicaban abiertamente al mundo. A la luz se oirá. Eso será oído a la luz, o sea, todo el mundo lo va a escuchar. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Lo que hablaste dentro de los aposentos, entre ellos, eso hay que proclamarlo desde las azoteas. Es necesario que todo el mundo las escuche. Ahora vamos un momentico a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 habla sobre eso y creo que lo aclara mejor todavía. Mateo capítulo 10. Vamos a ver el contexto de Mateo capítulo 10 desde el versículo 16 para entender a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de esto de que no hay nada encubierto que no haya que descubrirse. Fíjese que él empieza el versículo 16 del capítulo 10 de Mateo diciendo: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte a su hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su señor, su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, Jesús, que les está anunciando a los discípulos que ellos iban a ser perseguidos y que probablemente matarían a algunos de ellos y que los enemigos serían los de su propia casa. O sea, ellos iban a tener muchos problemas por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser seguidores de Jesús. Iban a tener muchos problemas. Versículo 26. Así que no los temáis. Fíjese el versículo 26. Fíjese lo que le dice en Mateo. Así que no los temáis, no tengan miedo de ellos, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Va a haber persecución, va a haber problemas, van a ser entregados, probablemente matarán a algunos, pero igual tienen que predicar. O sea, prediquen, no tengan miedo, no tengan miedo. Dicen, así que no los temáis, no tengan miedo, sino vayan y prediquen a las personas desde las azoteas. O sea, el trabajo de ellos era seguir anunciando el mensaje de Dios. Ellos no podían callarse, ese era su trabajo. Por eso Jesús tuvo 3 años entrenando a estos hombres, estos 12 hombres, bueno, 12, bueno, Judas, que al final murió. Pero él estuvo entrenando a estos hombres, ¿para qué? Para el trabajo que venía. El trabajo que venía no era fácil. Tuvo que venir el Espíritu Santo a ayudarlos, pero no era fácil lo que ellos le iba a tocar vivir. Era persecución, era muerte, era difícil la situación. Pero igual Jesús le dice, no tengan miedo, no les tengan miedo. Y fíjense cómo lo dice en Lucas en el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y por eso aquí lo dice, por eso aquí Lucas lo dice. Jesús le está diciendo a ellos, no tengan miedo, amigos míos, de que maten, de los que puedan matarle el cuerpo, más nada, más después, más nada pueden hacer. O sea, ellos pueden matarte el cuerpo, pero no pueden hacer más nada. Claro, uno escucha esto y dice, bueno, pero ya que me maten, ya es bastante difícil, ¿no? El hecho de que me quieran matar, de que me maten, no es fácil aguantar eso. No es fácil soportar una cuestión de eso, una persecución donde te quieran matar. O sea, donde puedas perder tu vida. Pero él dice, mas os digo, amigos, no teman, no temáis, no le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo a que los maten. Ese era el mensaje de Jesús a los discípulos. No tengan miedo. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, pero no tengan miedo porque va a haber persecución, va a haber muerte, pero no tengan miedo porque lo único que pueden hacer los hombres contra ustedes es matarlos. Ya parece bastante, ¿no? Pero lo único que pueden hacer los hombres contra ustedes es matarlos. Hasta ahí. Pero os enseñaré, dice Jesús, a quién debéis temer. ¿A quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Entonces el temor de la persona, el temor del cristiano, el temor de los apóstoles en ese momento, en el primer siglo, los primeros cristianos del primer siglo que fueron perseguidos, que sufrieron muchas penalidades, el temor de ellos no podía ser de los hombres. Era difícil. Yo imagino una situación, la que vivieron esos primeros cristianos en el primer siglo, era una situación bastante difícil. Pero Jesús le está diciendo, no tengan miedo, porque lo único que ellos pueden hacer es matarlos. Es lo único que pueden hacer. Pero Jesús le está diciendo, eso no es el problema. El problema no es que los maten. El problema no es que ustedes pierdan la vida. El problema es que se vayan para el infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, el problema es ese, que se vayan para el infierno. Por eso él dice, les voy a enseñar, les voy a decir a quién tienen que temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. A ese temed. O sea, por eso le dice, lo que les hablé
al oído, lo que los hablé en la oscuridad, proclamadlo. O sea, el mensaje tenían que proclamarlo, el mensaje tenían que hablarlo, el mensaje tenían que predicarlo, tenían que llevar el mensaje a todo el mundo sin miedo, que lo único que podía hacer el hombre, lo único que podían hacer los hombres era matarlos, hasta ahí. Y yo imagino que después de escuchar estas cosas, ellos recobraban ánimo para seguir adelante y predicar el evangelio, como predicó Pedro allá en Pentecostés. Era el ánimo que le había dado Jesús sobre estas enseñanzas. Entonces, el verdadero temor del cristiano debe ser ¿qué? El temor a Dios. El temor a Dios, no el temor al hombre, sino el temor a Dios. El hombre, hoy en día no nos van a matar, bueno, por lo menos en nuestros países, no nos matan por predicar. Pero sí se burlan de nosotros, sí nos apartan, nos desechan, o sea, nos tienen, pero eso no debe ser el temor que debemos tener, o sea, de perder amigos o perder, que la familia no nos invite a sus reuniones o tener problemas con muchas personas por el hecho de ser cristianos, de no compartir la misma fe que ellos tienen. Eso no debe ser el problema que nos preocupe. A nosotros nos debe preocupar es qué piensa Dios de mí. O sea, ¿realmente estoy haciendo su voluntad? ¿Realmente me preocupa qué va a pasar cuando yo me vaya de este mundo? ¿Realmente me preocupa cómo va a ser mi eternidad? Eso es lo que me tiene que preocupar. Y es lo que dice Jesucristo acá, escrito por el apóstol, por Lucas, perdón. En Mateo 10, el versículo 28, Mateo dice lo mismo. Dice el versículo 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo en las azoteas, o sea, prediquen. No temáis a los que matan el cuerpo, mas del alma no pueden matar. Lo dice Mateo, Mateo lo dice diferente. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el temor verdadero que debemos tener. Ese es el verdadero temor que debemos tener. Lucas en el capítulo 12, versículo 6 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. O sea, el precio de 2 pajarillos, ¿cuánto eran? 2 cuartos. Un valor en monedas. Muy barato. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, Dios tiene presente hasta los pajarillos, que es algo que es insignificante, vamos a decirlo así. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesucristo a sus discípulos? Y lo está escribiendo Lucas. O sea, si Dios le da importancia a algo tan insignificante como 2 pajarillos, o sea, como 2 pajarillos, si Dios tiene hasta la cuenta de cuántos cabellos tienes en la cabeza, ustedes no valen más que todo eso. Dice, con todos, no temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, no temer, ¿qué? No temáis, no temáis. O sea, es difícil no temer cuando te quieren matar. Pero él dice, no temáis, porque aunque te maten, Dios te tiene presente. Tú vas a estar con Dios. O sea, la esperanza que le está dando Jesucristo a los discípulos es que ellos van a estar con Dios. Bueno, una vez se lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo vamos a tener persecución, vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones difíciles, como pasó la iglesia primitiva, como le pasó a la iglesia en el primer siglo. Pero lo importante no era eso. O sea, lo difícil no era eso. Lo difícil era apartarse de Dios y caer en la condenación eterna. Eso era lo difícil, eso era lo malo de esta situación. Por eso él dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, Dios está pendiente de ustedes. Aunque sufran, aunque pasen penalidades, aunque sean perseguidos, aunque maten a algunos de ustedes, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ustedes valen más y Dios está pendiente de los pajarillos. ¿Cuánto más nosotros? O sea, Dios nos tiene en cuenta. Dios nos toma en cuenta. Dios está pendiente de nosotros. Por eso, hoy en día, el miedo es a que nos rechacen, a que nos critiquen, a que hablen mal de nosotros,
a que nos separen de las familias o que no quieran estar con nosotros o que los amigos nos rechacen. Ese es el miedo que podemos tener, pero ¿qué importa eso si estoy agradando a Dios, haciendo su voluntad? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Proclamen, hablen, la gente los va a rechazar, los va a perseguir, los va a matar, pero el deber de ustedes es proclamar, hablar desde las azoteas, griten todo lo que ustedes han escuchado de mí, digan a las personas, como hacía Noé cuando estaba construyendo el arca. ¿Qué hacía Noé? Era proclamado. Él proclamaba las noticias de Dios, de lo que Dios había establecido que iba a suceder en el mundo, ¿verdad? Que era el diluvio. Era un hombre que hablaba al pueblo y les advertía sobre lo que iba a suceder y que nadie al final le creyó. Al final solamente su familia fue la que fue salva. Pero es nuestro deber. No importa lo que los hombres piensen, no importa lo que los hombres hagan, lo importante es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si nuestros cabellos están contados, nosotros no tenemos que tener miedo, porque nosotros valemos más que muchos pajarillos. Dios tiene todo en cuenta, Dios tiene presente todas las cosas. En Mateo capítulo 10, en el versículo 32, dice Mateo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas lo escribe en el versículo 8 del capítulo 2, continuando, donde habla de a quién se debe temer y que nuestros cabellos están contados y que valemos más que los pajarillos. Dice versículo 8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que habéis de decir. Lo mismo que le está diciendo en el capítulo 10, del versículo 16 en adelante. Los van a perseguir, los van a meter presos, pero no tengan cuidado, no tengan miedo y no piensen lo que van a decir, sino en el momento el Espíritu Santo les va a dar las palabras que ustedes necesitan para defenderse, para hablar a esas personas que los van a tener presos, pues, los van a tener detenidos. Ahora, porque fíjese que Lucas separa todo como si fueran párrafos diferentes, pero todo tiene que ver con la continuidad de la historia, de lo que Jesús está hablando. Mateo lo pone todo continuo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en el primer siglo si a mí me querían matar? ¿Qué pasó cuando persiguieron a los cristianos? Cuando Juan escribe el Apocalipsis, cuando hay la persecución por Domiciano, si no me equivoco, que era el emperador de ese momento, que era sanguinario y perseguía a los cristianos en el primer siglo. Ellos querían que fuera adorado la imagen del emperador como Dios, y para eso ellos tenían que negar su fe. Y Jesús está diciendo que eso no puede suceder. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare. No era fácil ese momento que estaba viviendo la iglesia, no negar al Hijo del Hombre. Fíjese que Pedro, cuando Jesús es detenido, que lo llevan al patio del sumo sacerdote, lo negó 3 veces, hasta que cantó el gallo. O sea, no era fácil, la situación no era fácil. O sea, era difícil lo que se estaba viviendo. Pero Jesús está diciendo, no importa que los maten. O sea, no importa que los maten. O sea, el problema no es que los maten. El problema es qué pasa después que los maten. ¿Qué pasa con el espíritu?
¿A dónde va el espíritu? ¿A dónde va tu alma cuando después que el hombre te mate? O sea, no tengan temor del hombre, no tengan temor de lo que el hombre les pueda hacer. Tengan temor de lo que Dios pueda hacer con su alma. ¿A dónde va a ir a parar esa alma que ustedes tienen? Ese es el verdadero temor. Entonces, y vemos que en el primer siglo, según los historiadores, vemos que muchos cristianos fueron torturados y muertos en torturas por no negar a Cristo. Y es porque ellos tenían muy claro esta información. Ellos tenían esto muy claro y tenían que tenerlo muy claro. Y es importante que nosotros tengamos muy claro también que no podemos negar a Jesús. Y negar a Jesús no es simplemente decir, no, yo no sé nada. Es simplemente vivir vidas diferentes a la vida que Dios quiere que vivamos. Porque yo tengo que comportarme como una persona más del mundo. Porque yo tengo que vivir las vidas que viven los demás. Yo tengo que ser diferente, yo no puedo ser igual. Aunque la mayoría practique ciertas cosas, yo no puedo hacerlo, porque yo he aprendido del Señor. Yo me he alimentado la palabra de Dios, he formado el carácter de Cristo en mi vida, y yo tengo que practicar lo que he aprendido. Y era lo que los primeros cristianos sabían y entendían. Y por eso muchos sufrieron, muchos pasaron penalidades, muchos los torturaron y los mataron, pero no negaron a Cristo. No negaron a Cristo porque ellos sabían que su residencia no era el mundo, que su casa no era aquí. Ellos sabían que aunque murieran, aunque fueran torturados y aunque murieran, ellos sabían que el fin de ellos era la eternidad en el consuelo del Señor, allá en el seno de Abraham, ¿verdad? En consuelo, no como el rico que fue a parar a un sitio diferente, un sitio de tortura, un sitio de tormento, ¿verdad? Entonces, es lo que Jesús le está diciendo acá a los discípulos. Le está enseñando a los discípulos ¿para qué? Para que los discípulos lo enseñen. Esa era la idea, que los discípulos enseñaran. Yo creo que la multitud de los que estaban ahí, que se atropellaban, según lo que dice Lucas, también estaban escuchando este mismo mensaje. No solamente los discípulos, no solamente los apóstoles, porque Jesús hablaba, me imagino, en voz alta para que todos pudieran entender. Llama la atención el versículo 10 del capítulo 12 de Lucas. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 10, él creo que aclara, o podemos ver cierta luz en esto que está diciendo Jesús. Dice el versículo 25 del capítulo 10, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Fíjese que Jesús como ya vimos en el capítulo anterior, dice que él estaba sacando un demonio mudo, ¿verdad? Y los discípulos o los fariseos estaban acusando a Jesús de que él lo hacía en el nombre de Belzebú. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando ellos mismos, los fariseos, que conocían a Dios, que conocían las profecías, que conocían lo que se había escrito acerca del Mesías, simplemente no querían reconocerlo, no querían reconocer al Mesías y lo acusaban de que lo hacía por el poder de Belzebú, que él actuaba con el poder de Belzebú. Mas si yo por el Espíritu de Dios hecho por demonios, entonces el reino de Dios no ha llegado a ustedes. O sea, Jesús no lo hacía y él se lo aclaraba a ellos. ¿Cómo hacía él los milagros? Era por Dios mismo, ¿verdad? Actuando en esos milagros. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Aclaraciones? Amén, hermano Agustín. Sí, me llamó la atención de que ese secreto, ¿no? Como dice el versículo 2, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. Y
damos gracias a Dios que nosotros estamos en este tiempo de que sabemos la palabra, sabemos el plan de salvación de Dios y sabemos todo lo que va a hacer, pero difícil para los apóstoles por haber sufrido tanto y por haber perseverado de una manera inimaginable, que dieron su vida también por la predicación del evangelio. Eso es algo maravilloso, es algo que me llena de alegría, pero bueno, también es difícil comprender, ¿no? El corazón de los apóstoles porque tenían un denuedo impresionante. Eso es algo que es muy bonito observarlo en la palabra. Y lo que decías de la blasfemia del Espíritu Santo me hiciste acordar de Esteban, cuando estaba a punto de ser apedreado. Él les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. O sea, lo que es la palabra de Dios cuando es hablada, ustedes siempre la resisten, ustedes siempre van en contra, ustedes siempre están no obedeciendo. Así como sus padres, ustedes también. Ese es el discurso de Esteban, recordándoles que no obedecen a la palabra de Dios. Claro, es que el no obedecer a la palabra de Dios, ¿cómo nos va a perdonar la palabra? Claro, si tú no obedeces a Cristo y blasfemas contra Cristo, bueno, Cristo es abogado, derrama su sangre sobre todos nosotros y bueno, tenemos esa sangre que nos limpia, pero el Espíritu Santo, lo que ha hablado, esa es la palabra. Entonces me llama mucho la atención porque Esteban se los dice. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Eso es, hermanito. Así es. Bueno, a mí me llama mucho la atención es el versículo 7 del capítulo 12. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y muchas veces estamos dudando de que el Señor nos oye, de que el Señor esto, del que el Señor otro, y no nos damos cuenta de que hasta cada uno de los pelos que tenemos en la cabeza, el Señor nos los conoce y todavía nosotros nos quejamos. Si hasta lo más mínimo de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, el Señor tiene el control. Gracias. Amén. Sí, ciertamente Dios lo sabe todo. Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Son las cualidades de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien con más otro comentario? Juanito Roberto, Miranda. Estaba buscando una escritura que me acordé en Números capítulo 32 y ya lo encontré. Dice el versículo 23. Desde entonces Dios no ha cambiado. Moisés le dice al pueblo de Gad que no quería cruzar el Jordán, que encontraron tierra fértil en el otro lado. Como tenían ganado, prefirieron no aceptar la oferta de Dios. Querían quedarse atrás y estaban desanimando al pueblo para no cruzar, y Moisés se enojó con ellos. Entonces ellos decidieron cambiar de parecer y de ayudarles a cruzar el Jordán y pelear. Pero el versículo 23 dice, pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y eso es lo que exactamente, a mí me parece lo que dice, lo que vimos aquí en el versículo 2, ¿verdad? Nadie hay encubierto que no ha de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. No podemos tener la seguridad de que si pecas en oculto, Dios se va a encargar de que eso sea revelado. Por eso cuando uno peca, le da vergüenza y se esconde, como lo hizo Adán y Eva. Pero sí consideremos eso, el temor es importante para poder obedecer a Dios. Y la otra pregunta es una pregunta que yo tenía es el versículo 12 del capítulo 12. O sea, en realidad, estos apóstoles estaban siendo utilizados como instrumentos del Espíritu Santo para hablar.
no tenían que prepararse o sí se habían preparado con Jesús. ¿Qué realmente significa? El Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. ¿Alguien quiere contestar? Yo estoy analizándolo, hermanito, y primeramente, bueno, voy a hablar de que conocían la palabra de Dios según eran judíos de la nación de Israel, tenían que conocerse el Pentateuco, o sea, conocían la palabra y ahora conocían las profecías cumplidas en Cristo Jesús, y había, como dice Agustín, y como dice Agustín, como estaba en el estudio de la palabra de Dios y los evangelios que estuvieron en ese ministerio con Jesucristo, y Jesús los enseñó, los guió hasta el momento de Juan 14, que se tiene que ir y ellos se sienten huérfanos, pero Dios les dice, no los voy a dejar huérfanos, o sea, yo les voy a entregar el Consolador, Él los guiará a toda verdad. Y me llama la atención porque en Pentecostés, una vez que tienen el Espíritu Santo con poder, se les es dado el privilegio de seguir anunciando palabra viva y eficaz. Ellos tenían la ayuda directamente de Dios. En este caso, los apóstoles, nosotros nos toca estudiar. A nosotros nos toca, ellos recibieron la palabra directa de Cristo y la ayuda del poder del Espíritu Santo. Nosotros ahora nos toca estudiar el fundamento apostólico, la doctrina y toda la palabra. Amén. Y me hiciste acordar también de lo que decía el salmista David, que su delicia es la ley de Dios y que hay que gustarla, o sea, hay que estudiarla, hay que saborearla, hay que leerla. Fíjese el versículo Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ellos fueron educados por Jesús. Ellos estuvieron 3 años aproximadamente con Jesús en su ministerio público. Jesús les enseñó muchas cosas. El mismo apóstol Juan dice que si se escribieran todos los libros no cabría en el mundo de todas las cosas que hizo y dijo Jesús. O sea, ellos no tenían que contar con su memoria para recordar todo lo que Jesús les enseñó, todo lo que Jesús hizo, sino que el Espíritu Santo no solamente les iba a enseñar todas las cosas, sino que también les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado. O sea, ellos no tenían que contar con su propia memoria, sino que el Espíritu Santo los iba a ayudar en esa parte, a recordar. Y de acuerdo a la situación que pudieran tener enfrente, cuando estás sometido a un juicio, a un tribunal de fariseos o de hombres, tienes que tener las palabras exactas de las que debes hablar en ese momento. Y el Espíritu Santo les enseñaba o les recordaba lo que ellos tenían que decir en ese momento. Les daba las palabras que ellos necesitaban saber y necesitaban hablar. Eso es lo que yo pienso. ¿Estás inspirado, Agustín? El Espíritu Santo. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Sí, porque uno se pone a pensar, o sea, yo no creo que ellos llevaran una libreta, los discípulos cuando andaban con Jesús andaban con una libreta escribiendo todo lo que él decía. Fíjese que ellos escribieron, Mateo por lo menos, y Juan escribieron el evangelios. ¿Cómo hacían ellos para recordar todas estas cosas que escribieron? Aunque casi todo es los últimos meses de Jesús, pero ¿cómo hacían para recordar todas las palabras de Jesús, todo lo que le enseñó, todas las cosas? O sea, el Espíritu Santo fue el que les recordaba todas las cosas, porque ellos creo que no llevaban anotaciones. Lucas de repente llevaba anotaciones, pero de la parte de los viajes con Pablo, a lo mejor. Pero los apóstoles no creo que llevaran anotaciones de lo que Jesús decía y hacía en su vida pública. Yo creo que si leemos un poquito más en Lucas 24, al final ya, de su estancia aquí, cuando en el versículo 25 se les presenta
Y les dice, oh insensatos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. El 27 dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se aventó una enseñanza larga el Señor con ellos. Y luego un poquito más adelante, en el versículo 44, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y dice entonces, se les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y entonces ya les dijo lo que tenían que hacer, pero o sea, sí hay, obviamente hay alguna clase de intervención directa ahí de Cristo, del Espíritu de Dios, que es lo mismo, Padre, ¿verdad? Para que ellos tuvieran entendimiento, porque una vez que ellos reciben ese entendimiento, cuando se para el apóstol Pedro a predicar el primer sermón ahí en Pentecostés, ¿verdad? Cita la escritura con una facilidad tremenda. Como tú estás diciendo, no creo que llevaran su libreta ahí con su Biblia o trajeran la Biblia aquí en el celular para poder darse, ¿verdad? Entonces, de alguna forma u otra estaban siendo guiados y habían recibido cierto poder, ¿verdad? Cierto poder para poder hacer estas cosas, porque se les dijo que se les daban las llaves, ¿verdad? Lo que ataran aquí en la tierra sería atado en los cielos. Inclusive cuando tienen una discusión allá en Hechos 15 sobre lo que hay que hacer con los judaizantes, ¿verdad? Santiago cuando empieza a hablar dice, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo, lo dice así en esa forma, ¿verdad? Decirles que a los gentiles que se abstengan de la sangre y de la fornicación y de lo estrangulado y todo eso, ¿no? Nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, sí hay una intervención directa del Espíritu ahí en esos momentos. Hay dos tendencias en cuestión de eso, obviamente. Una de decir que el Espíritu Santo nos trabaja en nosotros y nos mueve absolutamente a hacer todo y somos instrumentos que no tenemos voluntad propia, ¿no? Esa es la exageración de un lado, somos poseídos por el Espíritu Santo y otro, que el Espíritu Santo es solamente la palabra de Dios. Son los dos extremos de la interpretación, ¿verdad? Yo no sé, de alguna forma lo mejor yo creo es quedarnos en lo que dice la palabra. Mejor. Pero no sé. Pregunto. Es correcto. La palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Así es. ¿Alguien más? Alejandro, tienes el... Ah, no, si tienes el micrófono abierto. Amén. ¿Algo más que añadir, Agustín, hermano Roberto, o alguien más aquí? No. Hermanitos. Creo que Darwin quiere decir algo. Hermano Darwin, está por allí. Bendición, hermanito, desde Valencia. Un abracito fuerte, hermanito. ¿Nada más, Agustín, que añadir? No, creo que ya por hoy, ¿qué horas son? Ya son las 14. Así es, hermanito. Bueno, vamos a parar aquí.